Bueno, pues buenas noches a todos ustedes. Aquí ando haciendo ahora un video asociado al tema de los arcanos mayores a tu negocio. Bueno, pues vamos a empezar con dos arcanos muy importantes. Creo que voy a empezar sobre todo por el loco y otro arcano que está asociado de una forma diferente a este mismo arcano. Y el tema que asocia estos dos arcanos es lo que es la inocencia, ¿no? Sobre todo el tema del arquetipo del inocente. Y pues bueno, quiero partir un poco hablándoles de lo que es este arquetipo a profundidad. Este arquetipo es el que parte de construir nuestra propia personalidad. Por ejemplo, el arcano de loco también de alguna forma está partiendo para construir nuestra propia personalidad, nuestra propia plenitud. Es de alguna forma una semilla que está mirando hacia un futuro. Pero es el principio, ¿no? Así que como parte del principio, pues empezamos a hacer algún proyecto, pues lo hacemos de una forma inocente, ¿no? Igual cuando estamos pequeños empezamos a hacer diferentes cosas, pues cuando nos meten al primer partido de fútbol, cuando vamos por primera vez a la escuela, pues entramos en un estado de inocencia, ¿no? Y normalmente son situaciones que nos invitan, cuando estamos pequeños, a ser personas adecuadas socialmente, ¿no? Para poder de alguna forma adaptarse. Este es un arquetipo de alguna forma que muestra lo que son los hechos instintivos de la psique primitiva. Es lo que diría Carl Jung el aspecto consciente de la infancia primitiva. Bueno, también en algunos sueños, ¿no? De los que él había descrito, nos habla también de una especie de mono pequeño, ¿no? Que se asocia de alguna forma mucho a este arquetipo del inocente. También vemos un estado del trickster, ¿no? Que es un estado del héroe de los indios Winnebago, pues el más primitivo, ¿no? Que estaba asociado también a lo animal. Y de hecho nos recuerda esa animalidad a precisamente al perrito que de alguna forma está empujando al loco, ¿no? Empezamos siendo como un animalito inocente completamente, como este perrito, para partir hacia una nueva aventura, de alguna forma. No como lo plantean otros autores, que es el ego empujándote, no, no, no. De alguna forma más bien se podría decir que es inconsciente colectivo, esa inocencia que está en nuestros genes cuando nacemos, que nos impulsa de alguna forma a ir pues a tomar de una forma inocente, ¿no? Eh, nuevas, nuevas experiencias en la vida, como cuando los niños chiquitos que se meten toda pues las cosas que pueden, ¿no? A la boca para probar el mundo, pues igual de la misma forma vamos a actuar todos nosotros. Eh, el niño nos hace recordar momentos que parecían casuales, que parecían mágicos, eran momentos en que no pensábamos en términos racionales y humanos, sino que pues todo se nos daba mágicamente, ¿no? La comida, los juguetes, todo se nos daba mágicamente, ¿no? Todo era genial cuando estábamos pequeños, pues en muchas de nuestras situaciones. Y lo adulto pues no entraba en nuestras vidas, todo era mágico, la televisión es un aparato magnífico, los videojuegos para mí eran mágicos, ¿no? Cuando yo era pequeño. Y bueno, de alguna forma, este arquetipo va a aparecer en los sueños también indicando que algo arraigado a algo que pasó hace muchísimos años o hace muchísimo tiempo, pero también es actual, ¿no? ¿Eso a qué nos recuerda? Nos recuerda el tema de la tradición, ¿no? Cuando pensamos en algo que fue hace muchísimo tiempo y al mismo tiempo lo queremos traer a la actualidad, pues nos está hablando de una tradición. Así que la tradición es parte del arquetipo del inocente. Entonces, hay una parte que siempre nos ocurre, ¿no?
que cuando crecemos de alguna forma buscamos de alguna forma cierto arraigo, ¿no? Y ahí es cuando aparece el arquetipo del inocente intentando pues rezagarnos a un estado pues infantil, ¿no? Nos da miedo ver esa etapa adulta y esto lo podemos ver a nivel colectivo cuando las ideas progresistas tienden a ser compensadas por pues atrasos causados por la crítica, lo conservador, lo escéptico, pues vendría siendo como que este arquetipo del inocente, pues en una parte opuesta, ¿no? Llegar a anclarse a la parte conservadora y al escepticismo, inconscientemente simboliza anclarse a los padres, anclarse a la infancia y, y no ver cosas que van más allá, ¿no? Desde la perspectiva negativa. Entonces, este tipo de situaciones tiende normalmente a retardarse por ideas morales, yo diría que ideas de moralina, que pues no funcionan, y cuando ese arquetipo se activa de alguna forma en su estado negativo, el ideal progresista parece normalmente pues inmoral. Y el inconsciente de esta manera, o sea, el arcano del loco, se apodera del estado consciente en su parte negativa, llegando a destruir muchas veces la realización de nuestros sueños, ¿no? Por estar arraigado ese inconsciente colectivo infantil, ¿no? Que muchas veces puede llegar a reprimir hasta la exclusión, porque desafortunadamente pues hay muchos niños adultos que tienen miedo de salir. Lo repito, esto es en su estado negativo, porque también hay una parte de este arquetipo del inocente que tiene un estado completamente positivo, ¿no? Completamente opuesto, que les voy a explicar. Y está muy asociado a este arcano que es el número 19, me parece que es el del sol, si no corríjanme. Y de alguna forma nos va a indicar la inocencia, ¿no? Pero una inocencia que nos va a llevar al retorno del paraíso perdido, al Edén, de una forma mucho más espiritual. Bueno, este arquetipo, como les decía, es un futuro en potencia, ¿no? Recordábamos en otros videos que el loco está viendo hacia lo que es el proceso de individuación, que está representado por el arcano número 21, ¿no? El del mundo. Y pues ahí es cuando ya estamos hasta cierto punto plenos, ¿no? Está viendo hacia la adultez. Entonces tiene un carácter futuro, es un futuro en potencia, es una semilla de la personalidad y en su estado divino vendría a representar la totalidad, apareciendo como pues un niño, ¿no? En la mitología, un niño divino, un niño sagrado, como podemos ver, el típico ejemplo es el de Cristo, ¿no? El de Krishna o el mismísimo Horus, que son héroes juveniles exaltados, ¿no? Cuando viven esa infancia, porque son de alguna forma semillas divinas en potencia. De alguna forma, en la parte negativa, este arquetipo cuando aparece muchísimo en sueños, o es más, cuando aparecen muchísimos enanos, muchísimos niños en sueños, nos va a hablar de una dilución del estado consciente. Por lo tal, no se ha alcanzado la unidad completa de los opuestos, es decir, el proceso de individuación, o lo que vendría a representarnos el arcano número 21, esa plenitud. Y cuando no se hace consciente el inconsciente, normalmente este arquetipo va a actuar de forma proyectiva. ¿Cómo? Es cuando nos arraigamos completamente a lo que es la repetición litúrgica de alguna situación, y no renovamos, ¿no? Entonces, cuando nos mantenemos estancados en una tradición y no nos renovamos en su estado negativo, pues va a significar que no hemos de alguna forma completado estos opuestos, ¿no? ¿Cuál es otro peligro
de este arquetipo, que te proyectes o que proyectes una necesidad de hacerte fiel a una secta salvadora, a una religión salvadora, o generes un proceso de fanatismo en donde inconscientemente vas a ver a tus padres dentro de este tipo de sectas, vas a ver a tus padres dentro de este tipo a veces de negocios de autoayuda, ¿no? que hay, en donde la gente no se pregunta si la persona que está enfrente es congruente con lo que está diciendo, sino que simplemente pues se proyecta esa necesidad paterna sobre esas personas y caen y terminan pues o usadas o extorsionadas, pues por ver estas personas como salvadoras. A mí ya me pasó, y por lo pronto yo les puedo decir que ese es el arquetipo del inocente en su estado negativo. No les crean completamente todas las personas. Yo siempre los invito a que tengan una libertad de pensamiento. Nadie tiene la verdad absoluta. Yo los invito siempre a que no me crean, a que investiguen, a que lean los libros. Así que hay que aprender a ser adultos de alguna forma. Y se puede mantener esa inocencia siendo adultos, y les voy a explicar un poquito más adelante cómo, ¿no? Entonces, les decía, el arcano del loco va a representar a ese inocente, ¿no? Un inocente en un estado infantil e ingenuo, ¿no? Que puede estar pues muy susceptible a la alienación de las personas pues que vayan a utilizarla, pero por ese estado de inocencia, ¿no? Y tenemos ahora sí el estado de inocencia de alguna forma marcado por este arcano, pero dentro de un proceso de iluminación. Es una inocencia consciente, es una evolución de este arquetipo en donde se vuelve de alguna forma a ese estado de inocencia, pero no una inocencia cualquiera, ese estado de dejar de estar conceptualizando las cosas, de dejarse estar proyectando sobre lo demás y darse cuenta que en realidad todas esas proyecciones vienen de adentro. Entonces es cuando ya empieza esa introspección que te lleva a una iluminación, a un encuentro con tu verdadero Dios, con el self, con el sí mismo, con ese esa auténtica persona que está dentro de nosotros, de alguna forma dirigiéndonos hacia afuera, ¿no? No es ese Dios externo que a veces lo vemos proyectado en figuras religiosas, sino que es ese Dios interno en que lo vamos a descubrir dejando de conceptualizar, ¿no? Como lo hacen en el budismo zen, dejando de conceptualizar es cuando se llega al satori. Entonces, este arquetipo en una forma evolutiva abarca dejar cualquier tipo de concepto. Por ejemplo, en el caso de las enseñanzas evangélicas, la idea de la infancia está plasmada en la mística cristiana, que dice así: si no llegáis a ser como niños pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. Y el que no reciba el reino de Dios como un niño pequeño, no entrará en él. Aquí nos está hablando de una forma metafórica sobre esa inocencia, esa desconceptualización que tenemos que hacer para poder lograr alcanzar la iluminación. Ahora, lo más importante de lo que les venía a hablar es cuáles son los productos o los servicios que le vienen bien a este arquetipo, ¿no? Que es el del inocente. Ya olvidándonos un poco de si es un inocente evolucionado, si es un inocente que se mantiene en un estado de inocencia total y sometido a la alienación, pues podemos ver que existen negocios que deben dar respuestas simples a los problemas. Y aquí es donde entra precisamente este arquetipo, porque normalmente hay ciertos estados de inocencia que se asocian a la bondad, a la simplicidad de las cosas, en su estado evolutivo a lo que es la moralidad, nos conecta con esa nostalgia de la infancia, ¿no? Por eso me ven con juguetes aquí, ¿no? Porque me conectan con esa parte pues del niño, ¿no? Que yo alguna vez viví, ¿no? Y pues este arquetipo se va a asociar con lo que es la virtud, la salud, la limpieza, el fundamento de valores,
Y cuando tú estás vendiendo un producto, un servicio con un precio bajo, pues aquí va muy bien este arquetipo. También va a funcionar muy bien cuando la imagen de un producto o un servicio de alguna forma pues está deteriorado. Se está asociado con el optimismo, ¿no? Carente de corrupción y siempre la promesa que va a estar buscando este arquetipo, ¿no? Es el paraíso perdido, ¿no? Aquí vemos de alguna forma ese paraíso perdido donde pues el Padre Sol está constantemente alimentando, nutriendo, pues a estos inocentes, ¿no? Es la búsqueda de alguna forma del paraíso perdido, y pues la promesa de que vas a estar bien, vas a estar contento todo el tiempo, ¿no? A través de encontrar el placer en lo simple. Se activa este arquetipo normalmente al inicio y al final de la vida, obviamente al inicio una forma involutiva y al final pues ya una forma más evolucionadas, donde ya no hay expectativas hacia las cosas y eso es ya una inocencia con un estado de madurez y es cuando se disfruta la vida y se renueva, ¿no? Esa sensación edénica a la que vamos a llegar de alguna forma a través del dejar las expectativas y los conceptos. Entonces, como les decía, las características son virtud, intachabilidad, confianza, optimismo y sobre todo, lo más importante, un desenfrenado asombro, ¿no? Como los niños chiquitos cuando se asombran, cuando ven pues algo en la televisión o algún juguete que nos gusta, ¿no? Hay que recordar esos momentos en que pues nos sentíamos emocionados, ¿no? Cuando nos compraban un dulce que nos gustaba o nos compraban un juguete que nos parecía un tesoro en esos momentos, pero que pues a lo mejor no era la gran cosa para nuestros padres, ¿no? Nuestro padre, nuestra madre, o nuestros familiares. Entonces este arquetipo pues va a tender a descubrir lo placentero en lo simple, ¿no? Cuando comprabas ese juguete cuando eres niño, cuando ya eres adulto y dejas de complicarte la vida con las cosas, ¿no? Entonces evoca la necesidad de alguna forma de ser uno mismo, sin estar poniéndose la máscara, ¿no? Para poder ser aceptado socialmente y encontrar a lo mejor una compensación económica. Y pues este arquetipo te permite ser tú y restaurar tu propio Edén. Normalmente cuando somos chicos, amamos sin interés, creemos en las personas, perdonamos a la gente incondicionalmente y esto de alguna forma va a representar unidad, renovación, paz y aceptación, ¿no? Entonces eso va a ayudar a que seamos más nosotros mismos sin estar fingiendo, sin estar poniéndonos la máscara. Y de alguna forma pues nos va a llevar a esa introspección y a esa felicidad interna, ¿no? Pero bueno, en su parte negativa también podemos llegar a ser demasiado confiados y caer pues en que pues abusen de nosotros, ¿no? En esa idea de mantenernos a salvo de la muerte a través del estarnos porte y porte bien. Bueno, ¿cuáles son los productos que se asocian muchísimo a este arquetipo? Pues vendrían siendo pues, las verduras, ¿no? Lo que tenga que ver con el campo, lo asociado al campo, los productos orgánicos y todo lo que tenga que ver con lo orgánico, los cereales que se asocian a lo que son los placeres simples, básicos y saludables, por ejemplo el café también podría ser pues de alguna forma algo que nos conecta con ese arquetipo. También las nuevas tecnologías que nos facilitan las tareas, pues, como nos conectan con lo simple, también están asociados a este arquetipo. Los paisajes naturales, lo regional nos asocia también a este arquetipo. Y bueno, en fin, pues todo lo que tenga que ver con el asombro, la libertad de los prejuicios y la confianza son muy propias de lo que es este arquetipo, el inocente. Hay personajes de alguna forma que van a encarnar este patrón, ya si lo queremos
aterrizar, ¿no? Por ejemplo, en los niños vemos este arquetipo manifiesto completamente, también en ciertas etapas de la vejez, ¿no? En donde volvemos a ser niños, ¿no? También las personas que son muy soñadoras, que son idealistas, que creen en esos mundos utópicos y que están constantemente inyectándote esa energía positiva y abriéndote posibilidades, están muy asociadas con este arquetipo, ¿no? Les puedo dar ejemplos también de empresas que están asociadas a este arquetipo. Por ejemplo, vemos a Mercado Libre, a McDonald's, vemos a Bimbo, ¿no? Con el osito Bimbo y constantemente está recordándonos a la familia, la inocencia, un osito inocente, ¿no? Volkswagen, que siempre nos está remitiendo a lo tradicional, ¿no? A lo nostálgico, ¿no? Nintendo Wii, que nos conecta con esa parte infantil en donde queríamos jugar y queríamos crear cosas nuevas, ¿no? La creatividad está muy asociada de cierta forma a este arquetipo porque jugando es como se crean cosas nuevas. Y bueno, por el momento sería cuanto. Les voy a estar compartiendo muchísimo más información, muchísimos más arcanos del tarot asociados a ciertos negocios. Y pues los dejo. Les recomiendo muchísimo a Carol Pearson. Carol Pearson es una persona que es muy importante dentro del movimiento de la implementación de arquetipos en lo que es cuestiones de productos y servicios, ¿no? Y los negocios sobre todo. También nos habla de estos arquetipos que de alguna forma se activan dentro de nosotros mismos. No la dejen de leer. Vamos a estarles compartiendo más adelante mucho más. Este tema tiene fundamento científico y sobre todo, ¿no? Pues lo vamos a conectar a todo lo que es esta parte, ¿no? Del estructuralismo biogenético, las teorías sobre las proyecciones holográficas, ¿no? Etcétera, etcétera. No nos dejen de ver, compartan ustedes también tienen un criterio, si a ustedes les agrada el tema, también ustedes están en todo su derecho de compartir. Recuerden, entren a la página que es www.marcasconarquetipos.com. Tenemos también un grupo de estudio que se llama Símbolos, estudio de símbolos y arquetipos, así lo van a encontrar en el Facebook. Y también tenemos un grupo que se llama Símbolos y Arquetipos y entre paréntesis estudio, así lo van a buscar y ahí nos van a encontrar compartiendo muchísimo más información. Es cuanto por el momento, se la pasan bien, que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche y por si las dudas, por si hay creativos por ahí, una muy buena madrugada. Hasta luego.